Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de chismorreos, noticias frescas y, por supuesto, mucho drama del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a hablar de uno de los culebrones que más tinta ha hecho correr, una relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y que a día de hoy sigue generando debate: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que han pasado años desde que su historia de amor llegó a su fin, pero como bien saben, las rupturas entre famosos son como el buen vino, con el tiempo, adquieren un sabor aún más interesante. Y es que hoy, vamos a desentrañar un poquito más de lo que ocurrió entre estos dos titanes de la actuación turca, centrándonos en algo muy específico: la supuesta opinión del padre de Hande, Kaya Erçel, sobre Kerem Bürsin. ¿Qué decía exactamente el patriarca de los Erçel sobre el que fuera novio de su hija? ¿Aprobaba la relación? ¿Tenía algunas objeciones? ¿Se lo imaginaba como yerno a largo plazo? Pues prepárense porque vamos a analizar todas las pistas, rumores y declaraciones que han salido a la luz para intentar descifrar este misterio. Pero antes de que nos metamos de lleno en el ajo, déjenme recordarles que este canal vive de su apoyo. Así que si les gusta el contenido que hacemos, si les gusta el salseo turco, si quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y, por supuesto, dejar su like que nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda alguna uno de los noviazgos más mediáticos de Turquía en los últimos años. Su amor nació en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaban a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ambos era innegable, y pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio, tanto Kerem como Hande se mostraron cautelosos, negando cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las fotografías que se filtraban a través de las redes sociales eran demasiado elocuentes. Finalmente, después de meses de especulaciones, la pareja decidió hacer público su noviazgo durante un viaje a las Maldivas. Las imágenes de ambos disfrutando de paradisíacas playas y mostrando su amor al mundo entero hicieron estallar las redes sociales y confirmaron lo que todos ya sospechaban: Kerem y Hande estaban enamorados. Durante los meses siguientes, la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación turcos y también internacionales. Su amor era celebrado por fans de todas partes del mundo, quienes veían en ellos a la pareja perfecta, el reflejo de la historia de amor que interpretaban en la televisión. Kerem y Hande no dudaban en compartir momentos de su vida juntos a través de sus redes sociales, alimentando aún más la pasión de sus seguidores. Desde románticos paseos por Estambul hasta viajes a lugares exóticos, cada publicación era un regalo para sus fans. La pareja era una máquina de generar titulares, y cada movimiento era analizado al detalle. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de poco más de un año de relación, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Al principio muchos pensaron que se trataba de simples habladurías, pero con el paso de las semanas, la situación se hizo más evidente. Las apariciones públicas de la pareja disminuyeron drásticamente y las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y más frías. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La ruptura causó un gran revuelo entre los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la separación nunca fueron del todo claras, aunque se especuló con diferentes motivos, desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público fueron factores que sin duda contribuyeron al desgaste de la relación. Y es aquí donde entra en juego la figura del padre de Hande Erçel, Kaya Erçel. A lo largo de la relación entre Kerem y Hande, Kaya se mantuvo en un segundo plano, lejos de los focos mediáticos. Sin embargo, su opinión sobre el novio de su hija siempre fue objeto de curiosidad. ¿Qué pensaba Kaya Erçel de Kerem Bürsin? ¿Lo consideraba un buen partido para su hija? ¿Aprobaba su relación? A pesar de su discreción, algunas pistas han salido a la luz que nos permiten hacernos una idea de la opinión de Kaya Erçel sobre Kerem Bürsin.
En primer lugar, es importante destacar que Kaya siempre se mostró respetuoso con la relación de su hija. Nunca hizo declaraciones públicas criticando a Kerem ni oponiéndose al noviazgo. De hecho, en algunas ocasiones, se le vio compartiendo momentos con la pareja, lo que podría interpretarse como una señal de aprobación. Kaya, un hombre de familia y con valores tradicionales, siempre priorizó la felicidad de su hija, y si Hande era feliz con Kerem, él estaba dispuesto a aceptarlo. Por ejemplo, hay fotografías de Kaya Ercel junto a Hande y Kerem durante eventos familiares y celebraciones. En estas imágenes se le ve sonriente y relajado, lo que sugiere que se sentía cómodo con la presencia de Kerem en la vida de su hija. Se sabe que Kaya es un hombre reservado y que no suele prodigarse en muestras públicas de afecto, pero en estas fotografías se percibe una calidez que indica una buena relación. Además, fuentes cercanas a la familia Ercel han revelado que Kaya siempre valoró el respeto y el cariño que Kerem mostraba hacia Hande. Al parecer, Kaya apreciaba que Kerem fuera un hombre educado, amable y atento con su hija. Para Kaya era fundamental que el hombre que estuviera al lado de Hande la tratara con respeto y la valorara como persona. Kerem, en este sentido, cumplía con sus expectativas. Se dice que Kaya incluso llegó a comentar en privado que Kerem era un buen chico, y que se preocupaba genuinamente por Hande. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Kaya Ercel es un hombre muy protector con su familia, especialmente con sus hijas. Su prioridad siempre ha sido el bienestar y la felicidad de Hande y su hermana Gamze. Por lo tanto, es posible que aunque apreciara a Kerem como persona, tuviera algunas reservas sobre la relación a largo plazo. Kaya, como cualquier padre, quería lo mejor para su hija y se preocupaba por su futuro. Algunos medios de comunicación turcos han especulado con la posibilidad de que Kaya Ercel no estuviera del todo convencido de que Kerem Bürsin fuera el hombre ideal para su hija. Al parecer, Kaya deseaba para Hande un hombre más estable y con una trayectoria profesional más consolidada. Recordemos que Kerem, aunque también es un actor exitoso, es conocido por su espíritu aventurero y su pasión por viajar y explorar diferentes culturas. Esto podría haber generado algunas dudas en Kaya, quien tal vez prefería un hombre más tradicional y arraigado. Kaya, proveniente de una familia con valores tradicionales, podría haber deseado para Hande un compañero que compartiera esos mismos valores. Por otro lado, también se ha rumoreado que Kaya Ercel no estaba del todo de acuerdo con la intensidad mediática que rodeaba la relación de su hija con Kerem. Kaya siempre ha sido un hombre discreto y reservado, y es posible que le preocupara la constante presión de los medios sobre Hande y Kerem. La fama puede ser un arma de doble filo, y Kaya, consciente de los riesgos que conlleva la exposición mediática, podría haber deseado que Hande tuviera una vida más tranquila y alejada de los focos. Además, la diferencia de edad entre Kerem y Hande, aunque no significativa, también podría haber sido un factor a considerar para Kaya. Si bien la diferencia de edad no es un problema en sí mismo, algunos padres pueden tener ciertas reservas al respecto, especialmente cuando se trata del futuro de sus hijos. La relación de Kerem con la familia de Hande, más allá de Kaya, también fue objeto de escrutinio. Se sabe que Kerem se llevaba bien con la hermana de Hande, Gamze, y con su sobrina, Mavi. Sin embargo, la dinámica con Kaya era diferente, marcada por el respeto y la formalidad. Aunque no hubo conflictos abiertos, la relación nunca llegó a ser de una gran cercanía. En definitiva, la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Aunque nunca hizo declaraciones públicas al respecto, las pistas que hemos recopilado nos permiten hacernos una idea de sus posibles pensamientos y sentimientos. Es probable que Kaya apreciara a Kerem como persona y valorara el cariño que mostraba hacia su hija, pero también es posible que tuviera algunas reservas sobre la relación a largo plazo, ya sea por su deseo de proteger a su hija o por sus propias expectativas sobre el hombre ideal para ella. La verdad es que la figura paterna siempre juega un papel importante en la vida de una mujer, y la opinión de Kaya, sin duda, influyó en Hande, aunque sea de manera inconsciente. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Ercel llegó a su fin, y cada uno ha seguido su propio camino. Aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará en el recuerdo de sus fans como uno de los noviazgos más apasionantes y mediáticos del mundo del espectáculo turco. Y la figura de Kaya Ercel, el padre protector, seguirá siendo un interrogante en esta historia, un personaje silencioso pero fundamental en la vida de Hande Ercel. Su silencio, de hecho, habla por sí mismo. En un mundo donde todos opinan y se exponen, Kaya optó por la discreción, protegiendo así a su hija de la vorágine mediática. Después de la ruptura,
tanto Hande como Kerem han tratado de mantener una relación cordial, aunque distante. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han evitado hablar públicamente sobre los motivos de la separación. Los fans, por supuesto, siguen soñando con una reconciliación, pero la realidad es que la historia de amor entre Eda y Serkan llegó a su fin. Y mientras tanto, Kaya Arcel sigue siendo el padre protector, velando por la felicidad de su hija y apoyándola en cada paso que da. Su figura, aunque discreta, es un pilar fundamental en la vida de Hande, un refugio seguro en medio del caos mediático. La historia de Kaya y Hande es un recordatorio de la importancia de la familia y del amor incondicional de un padre hacia su hija. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Espero que hayan disfrutado analizando conmigo todas las pistas sobre la posible opinión del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Como hemos visto, la verdad absoluta es difícil de alcanzar, pero hemos intentado reconstruir la historia a partir de los rumores, las imágenes y las declaraciones que han salido a la luz. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando nuestro canal. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios abajo compartiendo sus propias teorías y reflexiones sobre este tema. ¿Creen que el padre de Hande aprobaba a Kerem? ¿Qué creen que influyó en la ruptura? ¿Creen que Kaya tuvo algo que ver con la separación? Los leo a todos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos de chismorreos turcos preparados para ustedes, así que no se los pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.